Retomamos la conversación con Sharim Guzmán, ex integrante de la Iglesia de la Luz del Mundo, y en particular nos eh, importa mucho, por supuesto, detallar lo que representa para esta iglesia llamada secta por otros, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México. Muchas gracias, Sharim, y por supuesto, te cedo la palabra. Muchas gracias, Álvaro. Eh, pues vamos partiendo de la creación de lo que es APEM. Anteriormente, antes que APEM, se tenía otro nombre dentro de la Luz del Mundo, que era la plataforma de profesionistas, el cual lo dirigía otro obispo de la Luz del Mundo que se llama Benjamín Chávez Joaquín, que es primo de Nazón Joaquín. Al llegar Nazón Joaquín en 2014, pues quiere hacer todo nuevo él y crean la APEM, la Asociación de Profesionistas y Empresarios de México, pero ahora bajo el liderazgo de otro obispo de la Luz del Mundo de nombre Rogelio Zamora Barradas, quien es el papá del senador Israel Zamora Guzmán. Con esta creación, los profesionistas y los empresarios pequeños o medianos o grandes empresarios que tiene la Luz del Mundo, pues hacen una creación de los mismos, de ellos mismos, desde la iglesia, prácticamente. La PEM es fundada por Nazón Joaquín y es dirigida y coordinado los trabajos por Rogelio Zamora, quien es obispo de la iglesia. Eh, Ellos empiezan haciendo una estructura nacional, luego estructuras estatales, municipales y de ahí por iglesia. O sea, prácticamente en un tema electoral, ellos son la estructura territorial de la Luz del Mundo, es la AP. Y a través de esa estructura territorial, ellos pues crean estos tipos de mítines, eventos, pero entendamos que están negociando con un obispo de la Luz del Mundo. O sea, un obispo que no debe de tener vínculos políticos con nadie, porque se supone que es un religioso, ¿no? Entonces, esto no solamente implica el tema de que si tienen relaciones políticas los religiosos con la clase política, sino que también invierten en un tema de económico. Es una fundación, es una asociación civil que tiene sus instalaciones dentro de hermosa provincia, que es la colonia sede de la Luz del Mundo, a prácticamente 30 metros, 40 metros del templo sede. Con esto, pues ellos manejan que todos sus profesionistas y todos sus pequeños o medianos empresarios pues forman parte de esa asociación civil, incluyendo también a los estudiantes, ¿no? Y argumentan pues que ellos están por los 60 países donde la Luz del Mundo ha dicho que tiene presencia y pues esto los lleva a generar un mayor impacto, ¿no? Principalmente en estado, que es donde tienen su mayor fuerza, que es en México, y pues es donde ellos hacen sus gestiones políticas principalmente. En las dos entregas anteriores o en las dos conversaciones previas que tuvimos a esta, tú nos contabas, Charim, primero la manera en que la Luz del Mundo ha crecido en casi un siglo por todo Estados Unidos, por una parte de Estados Unidos, por México sobre todo, y ellos dicen que en otros países del mundo, aunque están muy en duda sus cifras. En una segunda parte, tú nos detallabas las relaciones políticas, esta red sí tan compleja que hay de políticos y de personas en el poder cercanos a la Luz del Mundo, ya sea como miembros o como simpatizantes o incluso como promotores de todos los partidos políticos, incluyendo Morena. Y en esta tercera, a mí me gustaría que nos ayudaras a entender bien el brazo económico de la Luz del Mundo. Por un lado están
pues sí, la manera en que ingresa, que mucho de eso viene de los diezmos, como ya nos has explicado, y por el otro lado está la manera en que han hecho un gran negocio inmobiliario. Me llama mucho la atención porque viene en el documental de HBO que querían hacer una ciudad allá en Estados Unidos, pero pues no es el único ejercicio económico poderoso que tienen en Estados Unidos y en México, sino que han hecho otras inversiones en otras partes, Charín. Sí, claro, mira, vamos a partir de los números que la Luz del Mundo maneja. Eh, Ellos manejan que son 5 millones de miembros en todo el mundo, con presencia con 1.800.000, 1.500.000 de miembros en México y 1 millón de miembros en Estados Unidos. Sacando una media, sí, nada más de México y Estados Unidos, tomando en cuenta que el salario mínimo en Estados Unidos aproximadamente es de $800 por semana, pues el miembro tiene que dar $80. Si son 1 millón de miembros, o sea, la Luz del Mundo en teoría recolecta $80 millones semanales en Estados Unidos. Y si son, vamos a decir, 2 millones de miembros para cerrar números y la aportación es de $200 en México, pues obviamente no creo que el senador Zamora su diezmo sea de $200, ¿no? Semanales. Entonces, pero vamos a decir que es una media de $200, pues son 400 millones de pesos, que son 20 millones de dólares. O sea, la Luz del Mundo en solamente 2 países recolecta 100 millones de dólares en, en diezmos solamente. Digo, apegándonos a los números de la Luz del Mundo y a la lógica real de un salario mínimo que vamos a decir que todos tienen. Esto pues te lleva a que recolecten al año en 2 países 5 billones de dólares. O sea, 52, o sea, 5 billones de dólares recolecta la Luz del Mundo en un año en México y Estados Unidos. Es una, si sus números son reales, que están muy disparados conforme a los datos del INEGI, ¿no? El INEGI argumentó en 2020 que eran vamos a decir 200.000 miembros, y en el 2000, que eran como 75, 75, 80.000 miembros, y en el 2010 eran como 180, o sea, no hubo un gran crecimiento. Esto tomando en cuenta también que el INEGI contabiliza a los niños de 0 años hasta el adulto más grande dentro de la Luz del Mundo. Entonces, esos números siempre han sido falacias, siempre han sido alucinaciones personales para poder dar hacia afuera un mensaje de poder. Porque si te vas a los números, pues ya no van a cuadrar. O sea, ¿dónde estás recolectando 400 millones de pesos semanales? ¿Qué empresa lo hace? Yo no creo que el empresario más importante de México, que es Carlos Slim, no sé si recolecte a raíz de todas sus empresas esa cantidad de dinero, pero los medios de comunicación estaban muy alejados de la realidad, porque lamentablemente siempre se basaban en los números que la Luz del Mundo daba. Decía, ¿cuánta gente vino a Santa Cena? 500.000. Oye, ¿dónde está una relación? Porque hay un ministerio de acomodo, de estadística, que te lleva a la relación de qué personas asisten y qué personas van a la Santa Cena. Entonces, ellos con esto pues manejan el tema económico y les ha permitido que a través de las donaciones, porque esa parte, el diezmo es exclusivo del apóstol. Aparte existían ofrendas especiales que le llamaban para construcciones en específico, ofrendas para la mamá de Nazón si cumplió años, para el cumpleaños de Nazón, para el cumpleaños de la esposa, para un proyecto, y en este caso, como comentabas, el de Georgia, la ciudad La Luz del Mundo, donde querían crear un complejo pues muy ambicioso, donde contaba con centros comerciales, hoteles, viviendas, un lago, que quedó en un proyecto, pero que en El Salvador es un hecho. En el ¿Cómo? país del Salvador tienen una ciudad La Luz del Mundo y le llaman ciudad La Luz del Mundo para engrandecer una colonia, pues son 20 hectáreas, pero el título de la colonia le llaman ciudad. Entonces, tomamos en cuenta, creo que en Georgia eran 15, también como 20 hectáreas, ¿no? Creo, no recuerdo bien el número, pero pues ellos para engrandecer el tema
¿Por qué? Porque Nazón tenía un complejo y quería ir siempre más allá, siempre quería ser más grande que su papá. Con Samuel Joaquín fueron las hermosas provincias. Igual, un modus operandi que ellos tenían era, te voy a poner el ejemplo que a mí me lo platicaron en lo particular, el de Tapachula, Chiapas, donde tienen una iglesia parecida al Taj Mahal, y el de Silao, Guanajuato, donde existe que ya existe una investigación periodística por parte de un reportero, Isaías Alvarado, donde él pues analiza, porque te voy a poner el ejemplo de Silao. En Silao la iglesia compra todo el terreno, vamos a decir 20 hectáreas, por así llamarlo en Silao, que es la similitud con Chiapas. Compran las 20 hectáreas, vamos a decir que fincan o regularizan 10 hectáreas, y ahí todos con nuestras donaciones que hicimos en especial para comprar esa colonia, pues ya se compra el terreno, se quedan las 10 hectáreas, las otras 10 hectáreas se fraccionan, vamos a decir, hacen un fraccionamiento, y luego te piden que como miembro, los de Chiapas, se vayan a vivir a la colonia. Entonces, pues tú vas a pensar, le van a regalar el terreno porque cooperaste, ¿no? Les revenden el terreno, ya fraccionado, ¿sí? Al llegar ellos como invasores, porque son prácticamente, no es una colonia con servicios públicos ni nada, ahí es donde entran los políticos y las relaciones políticas de la luz del mundo con el gobierno. Y ya le empiezan y ya le solicitan al gobierno pues que traigan el drenaje, la luz, el agua, la pavimentación. Y la luz del mundo dentro de esa colonia destina, vamos a decir, una hectárea, no sé, 500 metros cuadrados para un parque y lo donan al ayuntamiento. Y le donan otro terreno grande para una escuela, una primaria, para una secundaria. Con esto, ellos hacen una ciudad amurallada invisible, porque los niños de esa colonia van a ir a esa escuela porque ya le estás donando al sistema educativo estatal, por así llamarlo, o a la SEP. Le estás donando un terreno para que construya una escuela donde ya existe una demanda. Ellos crean la demanda al llevarse a la gente. Al crear esa demanda, pues ya el gobierno tiene que reaccionar porque ya existe un asentamiento. Entonces, pues ya el gobierno construye una escuela y esa es la escuela que van a los niños, es el parquecito que van los niños y ellos empiezan a crear una comunidad, tanto de negocios, vamos a decirle la tiendita de la esquina, habrá el hermano que es vidriero, que esos son los profesionistas y empresarios, ¿no? Que le llaman. El hermano que tiene una tortillería, el que arregla zapatos, qué sé yo, y ahí hacen una comunidad, mientras están construyendo el templo y la casa del apóstol, porque una hermosa provincia debe de tener una casa para el apóstol. Y en su mayoría de las iglesias grandes, en todo México por lo menos, tienen una casa especial para el apóstol en turno. Yo te puedo decir, en Tijuana, Baja California, en la colonia Buenavista, frente al templo casi casi, tienen la casa de Samuel Joaquín, cuando él quisiera ir, o la tenían en bueno, San Antonio del Mar, que se llama, que por cierto la están vendiendo ahorita, es una casa, es ridículo, es una casa que compraron los miembros de la Luz del Mundo en San Antonio del Mar, que es un fraccionamiento entre Tijuana y Rosarito, que la están vendiendo en $800,000, pero está en nombre de una hija de Samuel, una hermana de Nazón, a nombre de Rael Joaquín, pero fue comprada con los recursos de los miembros. Ahora ellos son los dueños. Entonces, de esa manera funcionan y ya empiezan y crean su colonia hermosa provincia. Por lo tanto, las 10 hectáreas que fraccionaron, pues suben de plusvalía. Y es cuando fraccionan los otros 10 hectáreas porque son el negocio inmobiliario que ellos tienen, ¿no? Es lo mismo sucede en Silao, Guanajuato, donde tienen la famosa Torre de la Fe, y de igual manera, pues ellos, de esa manera, yo les decía, el negocio de la luz del mundo está en lo inmobiliario, por eso ellos construyen templos, por eso ellos siempre les piden, construyen una casa pastoral, construyen y construyen con la mano de obra gratuita y con los recursos de la gente. Entonces, eso es muy aparte del diezmo. Entonces, eso es lo que ellos así hasta cierto punto funcionan y para esto ellos han creado una
agencia de bienes raíces o constructora, vamos a llamarle también, donde ellos, los propietarios son Nazón Joaquín y sus hermanos. Y por otro lado, vamos a ponerte un ejemplo de Tijuana también. Ellos tienen una universidad que se llama Universidad Samán de Jalisco. Tienen, en este caso es Campus Tijuana, se compra un terreno que cooperamos todos los hermanos de Baja California, compran el terreno en la Colonia Libertad, pegado cerca de donde ellos tienen otro templo, cerca del aeropuerto, pegado a la línea fronteriza, y construyen una universidad con las donaciones de todos nosotros y con la mano de obra de los hermanos. Pero esa universidad está en nombre de Atlaí Joaquín y de Nazón Joaquín, de los, del hermano, de los dos hermanos, ¿no? Entonces, pues eso que tú cooperaste no fue propiedad de nosotros como miembros, ¿no? Igual en Guadalajara tienen un hospital llamado Siloé. El hospital Siloé fue creado con la función de que iba a ser para beneficio de los hermanos, pero se convierte en un hospital privado que entiendo tiene que generar recursos, pero está a nombre en su momento estuvo a nombre de Benjamín Joaquín, el hijo mayor de Samuel. Y es una propiedad que compramos con nuestros dineros, pero se lo estamos dando a ellos, porque ellos disponen de todo. Entonces, y de igual manera, en Bello Colombia tiene un ecosantuario, te decía, la ciudad del Salvador, que le llaman la ciudad de la luz del mundo, pero en realidad es una colonia grande, ¿no? Es la modificación del nombre de una hermosa provincia, nada más que le llaman ciudad. Sharim, haciendo un paréntesis, lo que tú explicas a pregunta de Alejandro, yo quisiera preguntarte, en el caso específico de Silao, Guanajuato, cuya iglesia y cuya colonia se encuentran prácticamente a pie de carretera, la carretera que va de Silao a Guanajuato capital y de la carretera que va de Silao a León, Guanajuato. Se encuentra también a los pies del Cerro del Cubilete, donde hay un santuario de la Iglesia Católica. En este caso, la pregunta que quiero formularte, Sharim Guzmán, es, ¿tiene la Iglesia, la luz del mundo, también influencia en el gobierno de Guanajuato y de Silao? Actualmente Silao es gobernado por Morena, pero fue gobernado por el PAN, y el gobierno de Guanajuato, el estatal, ha sido gobernado por el PAN desde hace 3 décadas. ¿Tiene la Iglesia de la Luz del Mundo también influencia en el PAN en Guanajuato? Yo creo más que nada que tienen las relaciones institucionales. Te voy a poner un ejemplo. Eh, Cuando viene Benedicto XVI a Guanajuato, al Cerro del Cubilete, la Luz del Mundo pues hace ahí una manifestación y hacen como un congreso de misioneros, y por cierto va Fernández Noroña a, adentro del templo a hablar de laicidad, a hablar de Estado laico adentro de un templo, ¿no? Y hacen todo este revuelo porque ponen unas lonas que cuelgan que decía, nosotros no somos católicos, somos cristianos de la luz del mundo, no sé qué, pero era a un costado hay un IMSS, un Instituto Mexicano del Seguro Social, una clínica. La cuelgan sobre la lona esa gigante larga, la cuelgan sobre la pared o la barda del IMSS, y el IMSS le pide, oye, por favor, retírala porque es una institución de gobierno y tú eres una iglesia. Entonces los señores hacen el capricho, se hace bien grande y terminan yendo el subsecretario de gobierno del estado a entregarles un reconocimiento por su labor que hicieron de esa reunión de misioneros. A lo que quiero llegar es que la luz del mundo, a través de presiones donde no tienen sus lazos 100%, generan esas relaciones. Ahorita tomando en cuenta que el diputado Emanuel Reyes Carmona es de Guanajuato, ahorita ya las relaciones han crecido y yo creo que, no dudo que, como lo decía anteriormente, a veces son cosas, las negociaciones nacionales y por los estados también hacen lo mismo. Yo no dudo que tengan esa relación, más no sé a certeza si existe ese vínculo porque no ha sido manifiesto. ¿Sí me explico?
Muchas gracias. En el caso otros países, pues sí, hay imágenes de Nazón con Bukele, por ejemplo, Claro. que inaugurando o anunciando inversiones o demás, siempre tienden por delante o siempre llevan por delante las relaciones con los políticos antes de iniciar, pues sí, una construcción que va a permitir al gobierno mismo decir que se trata de una derrama económica. Estas relaciones, ¿quién las lleva? ¿Cómo se hacen? Ok, ahí en su mayoría son las relaciones locales que tienen. Vámonos más atrás. Bukele creo que era alcalde de El Salvador, de la ciudad, ¿no? Tengo entendido. Él cuando es alcalde, pues ahí la luz del mundo tiene su mayor auge en esa ciudad. Generan la relación con Bukele, luego busca ser presidente y le dan el respaldo. Esto va de la mano con una negociación donde ahorita actualmente tienen 4 diputados del partido de Bukele, miembros de la luz del mundo, entre ellos un hijo de un pastor, ¿no? Del pastor responsable de allá de ese país. Con esto, ellos han generado sus vínculos y estas personas inician como gestores de la luz del mundo, se enrolan, ganan la simpatía, ven el tema de que hay números de gentes y pues para los políticos no es nada incómodo que te pongan a 500 personas, ¿no? Entonces su relación empieza a crecer, por ejemplo, dando el ejemplo de El Salvador y y cuando llega el tema de los proyectos, pues ya tienen todo preparado porque ya les dieron el respaldo político, ya le pusieron a la gente, quizás hubo una inversión económica. ¿Y qué le queda al representante o al político más que respaldar los proyectos de la luz del mundo? ¿No? En este caso, si querían hacer esta ciudad, que este es un terreno ahí, pues obviamente trabajaron la relación para que se les acomodara y no tuvieran complicaciones de carácter, vamos a llamarlo, eh, de construcción, ¿no? De permisos, que tuvieran todas las facilidades del gobierno para poder hacer sus construcciones o sus edificaciones, ¿no? Eh, Operación de esta Asociación de Profesionistas y Empresarios de México participan no a cualquier nivel, políticos de varios partidos, lo has expresado, pero a mí me llamó la atención de manera particular el caso del ex senador Héctor Yunes Landa, quien él llegó a escribir públicamente cómo el 13 y el 14 de mayo de 2017, en el Senado de la República, dice él, dio cobijo a la primera cumbre interamericana de profesionistas y empresarios, a cuya inauguración, añade, fui invitado a participar y dar la recepción oficial al director internacional de la Iglesia, La Luz del Mundo, quien es fundador e impulsor de la APEM. Estamos hablando de, de un político muy prominente del PRI que se ufana de que el Senado, una de las instituciones del Estado mexicano, haya patrocinado, sido sede de esto que él llama, pues, la primera cumbre interamericana de profesionistas y empresarios liderados por el fundador de la APEM. 2017, Sharim. Sí, lamentablemente, como te comentaba, era, si ellos argumentan que es la primera cumbre, yo recuerdo que APEM inició en 2016, 2015. Esa fecha, si no me equivoco, fue en mayo, ¿no? En mayo. Ok, dentro, ok, la luz del mundo hacía, Nazón Joaquín nace el 7 de mayo, creo que del 69. Entonces, pues la luz del mundo hacía toda un ciclo de festividades dentro del marco del aniversario apostólico o del aniversario del líder apostólico.
Por eso vimos que lo que pasó en mayo, 15 de mayo en Bellas Artes, que previo a eso, el exgobernador de Guerrero, pues va también a la otra cumbre de laicidad que hicieron en Acapulco, le entregan las llaves de la ciudad de casi todo de ahí, de donde pudieron, y en 2018 hacen el mismo foro de laicidad, donde acude José Antonio Meade, siendo candidato, Barrales y Mancera, si no me equivoco, a esa misma cumbre. Esto fue en un hotel, pero en el 17 fue en el Senado de la República. Esto ya venía y nadie lo mirábamos. O sea, la noticia no se miraba hasta que truena Bellas Artes porque ya se sintieron súper empoderados. Si Nazón Joaquín no lo hubieran detenido y no hubiera hecho nada en Bellas Artes, siguieran ahorita en las penumbras, así tipo, ¿cómo se llamaba el Asgar o cómo se llamaba el hermano del Rey León? El, o sea, ellos Scar, vivían así. ¿Cómo? Scar. Scar. La luz de Nazón Joaquín era Scar. Y las llenas eran sus obispos que vivían en las penumbras, pero tenían ellos un, un reinado que fueron creciendo y quisieron apoderarse del reino del otro. Y lo estaban logrando, pero cayó con Bellas Artes en el ojo público y obviamente con su detención. Por eso es que también, como tú dices, Héctor Yunes, pues era alguien sumamente relacionado y coludido con la luz del mundo. Y esto viene desde Fidel Herrera y de la relación que tenían con Samuel Joaquín, el papá de Nazón Joaquín. A ver, esto de Fidel Herrera es importante. El exgobernador de Veracruz tenía una relación muy cercana y es lo que yo estaba más joven, estaba muy chamaquillo y nomás nos manejaban y mirabas que había una catástrofe, un huracán, vamos a decir, ahí iba Samuel con él caminando entre el agua y cosas así. Porque Veracruz es uno de los estados, si no es que creo que es el segundo estado más importante para la luz del mundo, donde tienen más iglesias y ellos cuentan, pues al tener más iglesias con un gran número de, de miembros que les ha permitido, por ejemplo, en su momento hay un pastor y que lo tuvimos en el video que les envié, que es el que está coercionando el voto por Morena, que es Gilberto García Granados. En su tiempo fue el pastor distrital en Veracruz y pone a su hijo, que es el vocero de la luz del mundo, Silem García Peña, como regidor del ayuntamiento de Jalapa, siendo ministro de culto. Ellos hacen una cuota de poder y esa relación crece con un señor que creo que se llama Américo, que fue alcalde, y con Yunes Landa, el priista. Al tema de que Yunes pues era un invitado especial a todas las festividades. Yo me acuerdo que en todas las festividades que había la luz del mundo importantes, ahí estaba Yunes Landa, siempre. Subía a comer, subir a un político al balcón del apóstol era algo muy reconocido. Entonces ellos creaban de esa manera sus nexos y sin duda este reconocimiento del 17 pues fue un premio que él le dio a Nazón Joaquín, ¿no? Una muestra de gratitud compartida, está como la película de Cantinflas, ¿no? Donde le da un pin y el otro le regresa a otro y así se la llevaban. Al grado de que ahorita la esposa del ministro, que ella al ser ministro, ella también ministra a la iglesia, es responsable, es actualmente regidora por Jalapa, entonces su cuota de poder en Veracruz está ahí. Y la relación con Yunes Landa. Entonces, ellos fueron evolucionando y después crecieron en Puebla también, que es donde Gilberto García Granados nuevamente es el pastor distrital y hacen este evento de proselitismo dentro de unas instalaciones de la luz del mundo para Miguel Barbosa, ¿no? A través de la PEM. Y ahí, en ese meeting político, porque es un meeting, dentro de la ciudad, no sé cómo le llaman, pero es el ecosantuario de Puebla, donde el alcalde de Amozoc, que está en Amozoc, Puebla, y el alcalde es de la Luz del Mundo, eh, hacen este evento para Miguel Barbosa en un meeting organizado por la APEM, la Asociación de Profesionistas. Y en ese meeting está Rogelio Zamora y Israel Zamora, quien es su hijo, en el presidium, arriba del templete. O sea, ¿qué hace un ministro, un obispo de la Luz del Mundo? Y aparte había ministros de la Luz del Mundo ahí, entre ellos Gilberto, porque era el responsable de Puebla.
los lazos nunca se acaban y han hecho esto públicamente. Es ahí donde quiero preguntarte, si me lo Claro, permites, eh, ¿qué es lo que ha pasado a partir del arresto, a partir de la condena? Porque la condena no es menor, es decir, aun cuando el número de años que pasará Nazón Joaquín en prisión es muy bajo y ustedes están luchando junto con ya más víctimas que se han sumado a partir de entonces para que se investigue a nivel federal este caso allá en Estados Unidos, a partir de justamente la exhibición pública de Nazón como un individuo que ha abusado de menores de edad. eh, ¿Qué es lo que ha pasado al interior de la iglesia? ¿Qué ha pasado con esos contactos con los políticos? ¿Qué es lo que ha pasado con la feligresía, con la recaudación de dinero? ¿Qué es lo que ustedes saben? ok. Pues primeramente a raíz de la detención de Nazón pasó lo que siempre pasa, ¿no? Eh, los políticos se desmarcaron de Nazón Joaquín hasta cierto punto. La detención es en junio y su primer festividad es su festividad magna, que era donde desfilaban los políticos, era la Santa Cena. Pues ya no acudieron muchos, entre ellos el que sí acudió fue Héctor Yunes. Este, y empieza durante 3 años que duró este juicio, pues la luz del mundo manejando una mercadotecnia en la que se pronunciaban de que el apóstol era inocente y era honorable. Y eso, pues duraron manejando durante 3 años internamente con la feligresía. Muchos de ellos que son familiares de víctimas hubo otras víctimas que hablaron al interior de sus familias y en algunos casos les creyeron, pero otros empezaron a abrir su mente y decir, hey, yo miraba cosas raras. No tenía el valor de hablarlo, pero está pasando esto y ha existido una desbandada de miembros de la luz del mundo. Digo, no es como uno desearía porque uno quisiera que encontraran esa libertad, pero sí han salido bastantes miembros de la luz del mundo y se ve en sus transmisiones que tienen, ¿no? Ellos ahorita lo que están haciendo y tienen desde casi de la detención de Nazón es que llevan dominicales. El domingo hay un culto en la mañana y son internacionales. Lo que habla un ministro lo escucha toda la iglesia, que está organizado por el Consejo de Obispos. Entonces, entre ellos, un día Rogelio Zamora salió hablando de un tema, pero siempre va relacionado lo mismo, a la defensa del apóstol y al señalamiento de quienes hemos hablado, ¿no? Nos han dirigido que somos peor que el ébola. De hecho, perdón, el domingo pasado les citan entre la explicación que dan una cita bíblica donde dice que en los años allá del Antiguo Testamento, pues al traidor, al apóstata, lo apedreaban hasta la muerte. Son mensajes subliminales que le están dando al miembro de la luz del mundo. Porque yo soy un apóstata, yo soy un traidor. Y si en la antigüedad, y te lo dice la Biblia, apedreaban a ellos hasta la muerte, pues ¿qué te están diciendo que hagas inconscientemente? Entonces, ellos están manejando este tipo de discursos donde tratan de mantener a la feligresía donde somos los malos y ellos son los buenos. Pero hay mucha gente que ha despertado. Y nosotros lo que hemos hecho, y mucho hincapié con la gente, es, ya no des tus diezmos. Esos diezmos son para la caridad. Y a raíz del congelamiento de cuentas, donde Santiago Nieto señala pues desvío de esos recursos que eran para la caridad y que lo hacen al título personal para Nazón, y que todo lo teníamos muy claro, el diezmo es para el apóstol. O sea, siempre te lo enseñaron que el diezmo es para el apóstol, pero nosotros no mirábamos hacia afuera que eso era algo ilegal, porque el diezmo es para la caridad. Entonces, pues ha empezado a salir más personas, sin duda sus cuentas bancarias pues han bajado, ¿no? Sin duda las aportaciones han bajado y de igual manera, pues como no son los números que ellos dicen, pues sí se ven complicado ahora, ¿no? Porque su modo de operar ya no es el mismo económicamente. Déjame te pregunto esto, Charim.
¿el imperio económico está intacto? ¿Su imperio económico está intacto? ¿O le han hecho una bolladura en... Claro, claro que se le ha hecho una bolladura. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. La otra vez estábamos hablando con una persona que vivía en Guadalajara y en especial en hermosa provincia y nos dice la persona, ¿sabes qué? Es que las familias se están yendo de la colonia, están vendiendo sus casas. Y vamos a decir que la tasa natural, lo normal de la luz del mundo, en una casa, vamos a decir que pues en hermosa provincia, perdón, vale 700,000 pesos. Pero antes de junio del 2019, esa casa valía 2, 3 millones de pesos. Entonces, hasta la plusvalía de la hermosa provincia ha devaluado también. Entonces, sí ha impactado, porque hay mucha gente que ya no quiere vivir ahí y quien vea una casa no va a querer vivir ahí. De esa manera, es un solo ejemplo donde tú también ves que pues hay un desgaste muy grande por tratar de mantener, por parte de los líderes de la luz del mundo que no estaban acostumbrados a eso, por tratar de mantener a su feligresía. Entre ellos hemos recibido mensajes donde le dicen, hermanos, no falten a la oración en sus mensajes, en sus grupos de WhatsApp, se va a hablar algo muy importante, pero no les dicen qué. Los mantienen, inclusive me habló una persona el otro día muy preocupada, porque por ahí hay un canal que se llama Emblemas de México y un reportero ahí de la Ciudad de México, que es de la Luz del Mundo, y estaba manejando información de que Nazón Joaquín ya estaba, bueno, a la iglesia le bajaron la información de que Nazón Joaquín ya estaba fuera de la cárcel, pero bajo arresto domiciliario. Y tú dices, eso es mentira, y lo digo, porque una persona que ya le dictaron una condena tiene que cumplir su condena, a excepción de cuando hubo una nota donde argumentaban que podía tener pues, menos tiempo cumplir en la cárcel por un buen comportamiento. Entonces, de ahí se agarran y mantienen a la gente, pero ocupadísima. Antes de la condena, los tenían con la falsa esperanza de que ya va a salir, de que ya va a salir, y en provincia vamos a los hermanos comprando una alfombra roja para recibirlo, y vamos arreglando la iglesia, y vamos construyendo, porque el siervo de Dios va a salir, porque es honorable y es inocente, y va a hacer una gira internacional para confirmar su inocencia y su honorabilidad ante la iglesia. Entonces, a la gente la tienen engañada y hay mucha gente que ya se hartó de eso. Y muchos viven en silencio. ¿Por qué? Porque saben que lo primero que te quitan es la familia. Y te lo digo a título personal. Yo tengo 6 años y mi esposa igual, sin tener contacto con nuestra familia. Porque es lo primero que te quitaron. Porque al convertirte en un apóstata, y esa palabra se escucha muy fuerte, pero simplemente es alguien que deja de creer en una creencia que tenía, ¿no? Es como si tú te vas a un tema de la iglesia católica, pues ya me salí de la iglesia católica, pues ya es un apóstata porque ya no cree. Entonces, como ya no crees en el apóstol, tú te conviertes en un apóstata. Y ellos engendran ese odio colectivo. Entonces hay una reacción de quienes se han salido. Hay quienes exigen a su familia desesperados de decir, hey, abre los ojos, pasa esto. Pero pues lamentablemente para muchos siguen ahí silenciados porque pues tienen toda su vida. Yo te voy a poner ejemplo, mi mamá tiene más de 50 años en la iglesia, vive a 2 casas de la iglesia. ¿Tú crees que se va a ir? O sea, si ella está en esa conveniencia y en ese silencio, a pesar de que sabe que su hijo está hablando, está alzando la voz con su esposa, que fuimos violentados, que ella cuidaba de mi hija cuando mi esposa tenía que ir a Guadalajara a estar atendiendo al apóstol. Y dices, no, porque hasta cierto punto han creado como un club de Toby. Es una comunidad y no puedes salir, como te digo, en la provincia existen murallas invisibles. Y en su momento Aarón Joaquín quería amurallar esa colonia. Pero pues imagínate que estuvieran amurallados, más secta sería, perdón, pero la Luz del Mundo argumenta que no es una secta porque está legalmente constituida ante la Secretaría de Gobernación, ante asuntos religiosos, pero una cosa son las prácticas que ellos realizan y otra cosa son los registros, ¿no? Charim Guzmán, gracias por el testimonio, por la información, por el valor también para abiertamente exponer
lo que a ti te consta de esta iglesia a la que perteneciste y que de manera abierta decidiste también renunciar. Gracias. Sí. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchísimas gracias.